Allinchamusas kachunkupichus chimparimunku kay canalman imaynalla kasankichis llaqtamasis walekchu manachu noqa waleklla kasani. Hankuna yachankichis ña kay España llaqtamanta pacha parlarimusaykichis noqaypa sutin Magui. Kunan aparimuykichis huk hatun taki runata paypata sutin Harín el Indio nisqa. Ñawiripusaykichis biografian yachanaykichispaq pichus pay. Chantapis mana pay sapallanchu takanqa, payta kanqa kay grupo antología nisqawan chaywan takiranqanku sumaqta huk takiyta. Chantapis ñawiripusaykichis iskay indioktawan y antologiatawan biografianta yachanaykichis umaykichispaq hap'ikunaykichispaq. Kunan ñawirisaq kay archivonin Harín el Indio nisqa. Pay Harín hutitun qhawarisun kaypi hatun, pay Indio nisqa sutisqa. Kunan ñawiripusaykichis nin. Es un cantante y compositor colombiano nacido en la ciudad de Cali, con más de 25 años de experiencia en el medio artístico. También es licenciado en Artes Escénicas de la Universidad de Valle, tecnológica en la música del IPC, ex participante finalista de 3 realities en Colombia, programa como Colombia tiene talento 2012 del canal RCN, a otro nivel del 2016 y de 2017 de Caracol Televisión, concursos donde se dio a conocer a nivel nacional e internacional. A partir de ese momento ha llevado su música a diferentes latitudes del mundo y su melodiosa voz es apetecida en toda América y Europa. En el 2018 lanzó su primera canción y videoclip El Cóndor pasa. La letra de esta canción es composición suya y ha logrado despertar conciencia en los corazones de todos sus fans. Actualmente se encuentra organizando una gira internacional. Ya más después lo veremos, esta canción de Cóndor pasa, para que ustedes también escuchen y vean otro tipo de composición, porque ya conocemos varias versiones de este Cóndor pasa. El compositor es peruano, pero ya vamos a ver también eso. Ahora les voy a leer de antología la biografía. Antología es un grupo de música urbana andina contemporánea del Perú, fundada en 1999 por Dilio Galindo Moreno y José Mesa Muñoz. El nombre de antología se refiere a una múltiple colección obras musicales del cancionero popular andino. El huayno ayacuchano es la base musical fundamental de este grupo, para cuya ejecución han sido incorporados instrumentos musicales modernos como el bajo, el teclado y batería, en contraste con instrumentos andinos tradicionales como la zampoña, la quena, el quenacho, el charango, e instrumentos de origen occidental como la guitarra y el violín. La música de antología es parte del movimiento de música andina contemporánea en el Perú, expresada en la manifestación de formas musicales andinas adaptadas a la exigencia de la modernidad, la incorporación de ritmos e instrumentos de diversas influencias, principalmente latinoamericanas. Sus miembros: Dilio Galindo, Percy Rojas, Jerry Luyo, Tommy Guerrero, César Peralta, Johan León, Enrique Santos y Franco Luyo. Ya si quieren más leer las biografías de estos dos artistas, lo pueden buscar en internet o en Wikipedia, así ya tienen más información. Ahora vamos a disfrutar de la canción. Bueno, la canción que van a cantar es Aléjate, Harín el Indio, Fit, Antología, Sinfonía en Vivo. Aléjate en quechua se puede decir de varias formas. Aléjate es ripuy, chincay, ama mucho. Por ejemplo, si una persona se está acercando y no quieres que se acerque, lo que dices es ripuy, ripuy, ama chimpa mucho, atari, chincay. O sea, hay muchas palabras dependiendo a la situación que se puede decir aléjate. Ahora vamos a escuchar a ver qué es lo que nos transmiten. Antología, el indio. Yo ya he escuchado varias veces canciones de antología, también de indios, son grandes de la música. Cada país, como yo digo, tiene sus grandes grupos y a mí me gusta reconocer eso, que tienen cada país sus grupos representativos como nosotros.
Y más que todo a mí me gusta disfrutar de la diversidad de folclore, porque si se van a dar cuenta, ahí están los instrumentos andinos y eso es lo importante y compartir es lo más bonito. Ahora vamos a ver algunas llaqtamasis kaytakizunas ancha hatuchishña kanku imaynachus llaqtanchis tiyan hatuchis runas takiy nisuma kikin wa tukuy llaqtaspi tiyan hatuchis runas takiy runas paykunapis apanku folclorenkuta llaqtankuman tukuy ladoman imaynatachus artistas ninchis noqanchikpa apanku chayraykus noqaman gustawan imarayku paykunapis tokanku charangu guitarra sampoña kenachu tukuy chay imaynatachus takinku llaqtanchispi kikinta kunan uyarikuna a ver imanispachu takimuwasun sonqonchismanchis chaychimuwasun manachus chayta uyarisun. Vamos a darle fuerte las palmas a nuestro amigo que viene desde Colombia, el Indio Jarín. Vaya aporte que tienen de escenario los dos, blanco y negro, una combinación muy buena. La flauta dulce, ¿no? Algo grande se viene. Aléjate por el amor que yo te daba y lleva ya aquel puñal en tu mal pago. Te llevarás todo mi amor, mi juventud, mi vida entera y lleva ya perdón por este amor que está muriendo. Mi corazón se niega a amar a otro cariño. Te llevaré como una cruz prendida en mí, es mi martirio. Te llevaré de mí, es mi tormento. Mira, lo que yo puedo decir de esta sinfonía, como siempre digo, yo no soy ni coach vocal, ni soy coach instrumental, ni nada de eso, pero a mí me gusta apreciar lo que es la buena música, lo que transmiten, y estos dos cantantes transmiten. Yo no necesito ser profesional para saber apreciar la buena música, la buena interpretación, las buenas voces. Hay muchos que se dedican a decir que han fallado en su voz, que no sé qué, que no sé cuánto, que yo no.
Yo lo que aprecio es el amor que lo ponen en su canción, la forma en que cantan, lo que transmiten, eso es lo que vale. Por mucho que tengan buena voz, hay muchos cantantes que tienen buena voz. No voy a nombrar ni voy a decir nada porque no soy de esas personas, pero no llega su música, a eso voy. Y estos dos artistas, se ponen en el escenario y transmiten, como muchos artistas de nuestros países que tienen años de trabajo. Así yo creo que también estos, Antología y el Harín el Indio, pues tienen experiencia, mucha experiencia en este campo del tema de la canción, como se puede decir. La música, como siempre, del amor, pero lo que puedo decir de esto es, como ellos dicen, te he dado mi tiempo, mi todo. Es por eso que a veces cuando los jóvenes no se dan cuenta, inconscientemente piensan que porque son jóvenes pueden jugar con el amor y hacer lo que les apetezca y lo que no se están dando cuenta que están perdiendo su energía y su tiempo, porque está pasando el tiempo y no han construido una buena relación, no han construido una buena, o sea, nada, simplemente han jugado, jugado, jugado. Sí, no estoy diciendo que la juventud tiene que ser tan seria, hay momentos para divertirse, momentos para todo, pero en el amor no jueguen, no pierdan su tiempo, sean sinceros. Y como dicen en esta canción, esa persona se enamora tanto que dice, prefiero cargar esa cruz toda una vida, ¿no? Es como decir, voy a amar a esta persona y aunque me quede solo, pero he amado, he sentido eso y eso es lo bueno. Hay muchas personas en este mundo que prefieren estar solos porque quizás lo que dice esta canción les ha pasado, han amado tanto, tanto que ya no quieren volver a amar si no es a la persona que han amado. Es así, es duro, y lo que eso les digo, no pierdan su tiempo ustedes en jugar, mejor pierdan su tiempo en construir algo bonito, algo que les dure y algo que esté con ustedes hasta el día que se vayan al cielo, como se puede decir. No anini llaqtamasis, kay takirunas uyarinkichis imaynatachus takimunku. Songoman pacha chayachimun chay imaynatachus chay runaninman sienten kay takipi chay nanayta sonqonmanta pacha imarayku munakusqanrayku huk warmita. Chaytapish nin tiempoyta tukuy ima qoyki qanman ari hina munakuptiyki qunki, pero qam pukllanki munakuywan tiempollaykita chantapis kallpallaykita pierdesanki, chinkachinki ninman. Chinkachinkichis tiempuykichista, kawsashniykichista qasillata. Imapaq viejuyaspa manaña ni imapis kanchu, ni llank'asqayki, ni munakusqayki, ni ima, viejo q'asu, imayuq manimayuq, ama chayman chayichischu, qankuna sipas warmi, sipas qhars uyarisankichis, munakuychis, ari, munakuychis allinta, mana munakunkichis chay ama tiempuykichis chaypi chinkachiychischu qasillata, chayllani riykichisman, chantapis kay nini ari kay kawsaypi wakin runas manaña solteros sapitallanku tiyakunku imarayku ichapis munarqanku chay chikata mana sonqonpi chay nanayta chinkachiyachishpa chaywan tiyakunku, chayraykush manaña ni warmitapis riqsinkuchu, wakin warmi ni qharitapis riqsinkuñachu imarayku sapitallanku tiyakunku, hinatacha kay hina takipi takimunku hinatacha munakunku. Chayta noqa niman, kay sipas runan t'ukurinaykichis tiyan takiy uyarispa, ari chay takiy ancha llakiy, noqaman sunquyman pachachamun, chanta paykuna takisqanku unayña sumaq llank'adores kay takiypi kanku imarayku kay hina sumaq takirimunku siminmanta lluqsimun sumaq takiy, kunan uyarinallapuni imapichis tukukunqa. Adiós mi amor.
así contigo mi vida entera. Se escucha la guitarra y el charango. Perdóname si te hablé con granderío. Es que el amor solo una vez tocó mi alma. Te llevaré dentro de mí, en alma y piel, con gran ternura. Te llevaré dentro de mí, en alma y piel, con gran ternura. Pido perdón por este ser que está muriendo. Mi corazón se niega a amar a otro cariño. Te llevaré como una cruz prendida en mí. Es mi martirio. Te llevaré como una cruz prendida en mí. Es mi martirio. Aléjate por el amor Que yo te daba. Uf, qué bueno. Algo más comentarles. Jarín el Indio antes no tocaba música andina. Ya cuando vino a Europa conoció a un amigo de Perú. Entonces él decidió investigar un poquito más de la música andina y empezó a tocar y cantar música peruana. Y desde entonces se enamoró de la cultura andina, como se puede decir, y desde entonces canta así como le ven aquí en esta fotito, como ven así, con su poncho así, y tiene una vestimenta muy diferente, pero mezcla de Colombia con andino. Y también representa a todo lo que es Colombia y a todo lo que es a las raíces andinas, porque sus canciones también son muy hermosas. Como siempre, voy a dejarles el link de su canal para que ustedes vayan a ver sus canciones y también más después pedir si algunas canciones que les guste. Pero yo, como siempre, les estoy diciendo constantemente, yo iré trayendo todos los artistas que vaya conociendo y que conozco por parte de aquí de Europa, gente que ha venido de Sudamérica, artistas que han logrado muchos fans y también han hecho su carrera y han sido y son grandes. Y voy a traerles, así también como artistas de otros países, para que ustedes conozcan, para que ustedes tengan una cultura general así de música un poquito más amplio, así para que conozcan otras culturas y vayamos entendiéndonos entre culturas y quitemos las ideas erróneas que tenemos de otras culturas, conociendo mediante la música. Esa es la intención y espero que les guste. No ganin llaqtamasis, yachay qoyman nini kay harin el indio nisqa imarayku paymana takikchu kay taki andinuni suman imarayku payqa kay Europaman ganaspa chay
ganarqa chay televisión nisunman concurso ta'i chayman hamurqa kay Europaman hamuspaqa riqsirqa huk amigo Perumanta chay amigutaq yachachin imaynachus karqa takiynin chayraykus paykuna pay munakun takiyantinu chayraykus takirin chay pachamanta pacha kunankama sumaq takiynin kunankamataq canalninpi wicharichin sumaq videosta qhawrimunkichisman nuqa chayllani riykichisman nuqa link saqasqa canalninman chay ririnkichis chayman qhawarimuychis imatachus takinku ima takiychus chay tiyan qhawarimunaykichis tiyan riqsinaykichispaq umaykichis charinaykichispaq wakin takirunas imaynatachus takinku waq llaqtasmanta kikin nuqapis apamushaykichis artista riqsisqayta ichapis qankuna riqsinkichis pero nuqa tukuy riqsisqay apamushaq chanta mask'asani YouTubepi yanapanapaq kaykamalla ima videotachus qhawarikuymunankichis nimunkichisman waq videokama llaqtamasis